Vamos, Gretel Ledo, ¿cómo te va? Coco Casares te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Coco? Un gusto hablar contigo. Igualmente, Gretel, con vos. ¿Cómo está? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste la Navidad? Sí, la verdad que, bueno, más allá de algunos pequeños percances que hubo, que salieron en las noticias, por algunos pequeños accidentes, bueno, otros más graves, por supuesto, creo que fue una Navidad bastante tranquila. Por lo menos la clase dirigencial, la mayoría se tomó un receso, por lo menos hasta 15 de enero. Otros tantos siguen trabajando, como el caso de Marcos Peña, que está trabajando a full enero, y bueno, recién en febrero se va a tomar unos días, pero y otro tanto es el ministro de la producción, ¿no? Para ver cómo reactivar la economía. Bueno, está bien, pero tienen que trabajar, ¿qué va a hacer? O sea, está en un momento del país bastante complicado como para pensar en vacaciones, ¿no? Sí, bastante complejo. Incluso, Coco, como habrás visto los últimos sondeos, uno de ellos es de la consultora de Gustavo Córdoba, sí. Está arrojando, a Cristina Fernández de Kirchner en una primera vuelta en 33,5%, Mauricio Macri 31,4%, y vos fíjate que hay una gran cantidad de electorado que está queriendo votar por un cambio, ¿no? Sí. Estamos hablando de un 55%, y la mayoría, cuando se le pregunta por qué, un 62,8% dice por el rumbo económico, queremos cambiar el rumbo económico, y el 22,5% dice vivir mejor. O sea que realmente estamos viendo un porcentual interesante, digamos, también de imagen negativa del gobierno en torno a cuestiones económicas, porque cuando uno analiza también los sondeos está el tema de la inflación, el tema de la desocupación, la pobreza, el tema del dólar. O sea, prácticamente te diría que un 60% de los motivos se deben a cuestiones económicas. Gretel, pero decime una cosita, a ver, porque la gente, viste, que lo que le impacta es lo primero. Hoy a la gente le impacta esa diferencia Cristina-Macri, Macri-Cristina. Vos me decís que hay 2 puntos y pico a favor de Cristina. Para el gobierno, sí. Con todo esto, en esta ensalada, con tantos ingredientes, que haya 2 o 3 puntos de diferencia, no está mal para Cambiemos. Bueno, no está mal para Cambiemos, pero te cuento un poco cuál es la estrategia. Es de público conocimiento. Ellos están apostando a la polarización. ¿Por qué? Justamente en un escenario de segunda vuelta es donde se termina estigmatizando justamente el voto anti-K. Es donde aquellos que dicen, bueno, los que no votamos al gobierno, no apoyamos al gobierno, en una segunda vuelta no votaríamos de ninguna manera el regreso del kirchnerismo. O sea, si tenemos que ver las variables, dicen, bueno, en cuanto a imagen de gobierno, evaluación de situación del país, situación del futuro personal, expectativas futuras y el sentimiento frente al regreso del kirchnerismo, lo que resalta la consultora Sinopsis, que es la segunda consultora, dicen que ahí está la grieta y ahí es donde está el voto que capitalizaría Cambiemos. Y si analizamos, por ejemplo, la imagen negativa de Massa, que está increyendo terriblemente, tanto en el interior como en la ciudad de Buenos Aires, por esta estrategia que tuvo con el Consejo de la Magistratura y jugó bastantes cargas acercándose a Máximo Kirchner. Con lo cual, hoy por hoy Urtubey es una de las pequeñas puntas de lanza que se está levantando en el interior del país, y con eso estoy diciendo que para una primera vuelta el peronismo, el PJ federal, está en 12,8%. Para Gustavo Córdoba 12,8% y para Sinopsis arroja 11,2%. Entonces lo que está haciendo el gobierno es trabajar en esta grieta, en la polarización, para montarse el escenario, Cristina o Macri. Mira, yo estuve en estas Navidades, estuve charlando con amigos, estuve en una reunión a la noche, el 24 por la noche, con mucha gente, y yo no sé, yo a las consultoras les creo y no les creo, ¿viste? Por momentos sí, por momentos no la han pegado en las últimas 4 o 5 elecciones, no la han pegado, alguna ahí a la pasada se ha acercado un poquito. La gente, yo te digo lo que dicen, ¿no? Uno escucha y te dice, mirá, estamos mal realmente, pero del otro lado no tenemos a nadie todavía, hay que esperar para ver realmente quién es el verdadero candidato para enfrentar a Macri, por ejemplo. Y la gente está expectante. Más allá, viste, de las consultas que se hagan, de las encuestas, todavía la gente está expectante, y los que lo han votado a Macri me decían, y yo no lo voto de vuelta. Digo, ¿estás seguro o en el cuarto oscuro podés cambiar de opinión? Y bueno, dice, tengo que ver lo que hay del otro lado. O sea, es como que la gente está indecisa en muchas cosas, Sí, totalmente. Bueno, el voto anti-Cambiemos es 52,5%, ya anti-Cambiemos, ¿no? Sí. Y bueno, que no votarían a Macri en una primera vuelta, 52%.
tenemos 52%, ¿no? Sí. Y bueno, y después el voto antiperonista 41,4%, y en este escenario es donde aparece una tercera alternativa también en expectativa. Tenemos algunas figuras que, bueno, sabemos en el caso de Olmedo y otras tantas que están emergiendo, que de alguna manera podrían llegar a acumular hasta 5 puntitos, digamos, y eso sería un poco definitorio en una instancia de una segunda vuelta, ¿no? Más que nada. El tema es cómo entran en la primera, esa es la cuestión. Todavía la medición, para ser claro y un poco para dejar el escenario más abierto, es Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Esto es seguro para una primera vuelta. Después, para una segunda vuelta, van a tener que trabajar mucho en el tema alianzas y ver cómo se canaliza ese voto anti-Cambiemos, y también cómo se canaliza una posible regreso del kirchnerismo, ¿no? Lo cierto es que la situación económica, la situación del bolsillo, el día a día, que es el mayor problema que aqueja a la ciudadanía, hace que se ponga en tela de juicio una victoria abierta de este gobierno. Recordemos lo que fue, por ejemplo, en las elecciones del 2003, que en la primera vuelta Menem sacó 24,45 y Néstor Kirchner 22,24, una pequeña diferencia, y bueno, Menem se bajó y con un porcentaje mínimo llegó Néstor Kirchner al poder, y como fue construyendo, digamos, el gobierno, ¿no? Con lo cual, los escenarios son totalmente inciertos. Estamos hablando de un escenario del 2003, donde se bajó un candidato y automáticamente se proclamó una fórmula presidencial con un porcentual mínimo de legitimidad. Argentina está abierta a cualquier tipo de escenario, ¿no? Gretel, digo, a ver, de cara a lo que viene, ¿cómo ves vos a la política en cuanto a la economía? Porque todos se preocupan ahora vamos a ver quién encabeza, vamos a ver las alianzas, vamos a ver de qué forma encaramos el año electoral, pero en lo económico la gente todavía pide alguna respuesta, y algunos se dan cuenta de que como es un año político, entonces va a haber un poco más de plata en la calle, porque te dicen, bueno, el gobierno va a tener que dejar un poco para que la gente tenga dinero en el bolsillo, porque es una forma también de comprárselo y de alguna forma tratar de capitalizar ese voto. ¿Cómo ves vos con la expectativa del 2019? Bueno, a ver, yo te voy a decir la expectativa, pero yo te voy a decir primero la última foto, que es mi obligación decirla, la última foto que acaba de publicar el INDEC. El dato más gravoso fue el derrumbe de la inversión. En el tercer trimestre del 2018 cayó 11,2% respecto al 2017, y estamos hablando de una previsión del FMI de una caída de 9,5% en lo que es la inversión para el 2019. Argentina hoy está atravesando la quinta recesión en menos de 10 años, ¿no? Y la segunda en los últimos 3 años durante la gestión de Macri. Y estamos hablando técnicamente por este estimador mensual de actividad económica de un escenario recesivo. Ahora, considerando la acumulación de la inflación, que ya para noviembre a nivel anual acumuló 48,5%, acá va a tener que trabajarse un escenario donde la pérdida de valores de los bonos que hoy estamos teniendo a nivel internacional hace que de alguna manera se esté migrando, y hay un gran peligro que hoy está observando el Banco Central, en la gran cantidad de millones de pesos depositados por parte de los ciudadanos argentinos en plazo fijo. Sí. Si esos plazos fijos comienzan a reducirse, va a migrar todo eso hacia el dólar. Entonces acá estamos en una olla presión entre el tema del dólar, cómo contener el dólar, y cómo hacer para que no migre y no se fugue ese dinero que está colocado en los plazos fijos. Está claro que en un escenario electoral va a tener que trabajarse arduamente con el tema del achicamiento de la inflación. Recordemos que para enero y febrero comienzan el aumento tarifario, sí, ya está anunciado, en agua, en gas, en luz, en electricidad, y se está hablando de un ajuste que va del 30 al 45%. Es impresionante, ¿no?, lo que estamos hablando. Vuelvo a decir, va a tener que el Ministerio de Economía trabajar fuertemente sobre el tema de la inflación particularmente, y cómo contener la gran cantidad de millones de pesos depositados en plazos fijos y la caída de los bonos, ¿no? Frente a este escenario, digamos, se puede llegar a hablar de ajustes y beneficios puntuales para los jubilados, para los planes sociales, pero te pregunto a vos, Coco, para ser sincero, ¿de qué estamos hablando? De una población específica. Estamos hablando de los jubilados, estamos hablando de la gente que está más necesitada, porque recordemos la caída de la ocupación y la tasa de pobreza que publicó también la UCA, que es impresionante. Entonces, la clase media es la que sigue todavía golpeada. Bancando todo. No estamos hablando de medidas para la clase media, estamos hablando
de un sector específico de jubilados, de lo que es planes sociales, ¿no? De cómo paliar el nivel de pobreza, indigencia, desocupación, pero ¿qué pasa con la clase media? Y eso lo está viendo el votante. No veo soluciones claras, más que nada veo anuncio de aumentos tarifarios. O sea, no veo soluciones claras y promesas, por supuesto, de que se van a reactivar la economía a partir de los acuerdos internacionales celebrados en el marco del G20. Digo, la pregunta puntual es, ¿y la clase media? Y la que banca todo, la que sostiene todo, y los que realmente se sostiene todos los errores políticos, no de ahora, de toda la vida, Gretel, vos lo sabés muy bien. Sí, de toda la vida. Por eso, realmente un poco lo que decía Cristina Fernández de Kirchner, dice, bueno, nosotros les aseguramos de alguna manera, con nosotros estaban mejor. Esa fue la frase que lanzó a nivel pragmatismo electoral. En cambio, Mauricio Macri, en la última reunión ampliada del 13 de diciembre de gabinete, dijo, bueno, la gente entendió que este es el rumbo, más allá de la situación económica, tenemos que seguir trabajando en el rumbo hacia la inserción de Argentina a nivel internacional. Entonces está claro que estamos a la expectativa de, ojo que hay un porcentual de digamos de ciudadanos que quieren darle una segunda chance al presidente, ¿no? Sí. Existe una segunda, pero ¿sabes por qué? Por el temor al regreso del populismo. Más que nada está anclado en eso. Dice, no queremos que regrese el populismo. Es el voto duro macrista y el voto, digamos, duro también antikirchnerista, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Gretel? ¿Sabés qué pasa? Que también a veces la gente... nosotros somos solidarios cuando queremos ser solidarios y cuando nos conviene. Recién hablábamos con Mariano Fernández que lamentablemente para aquellos que no quieren tenés que hacer asistencialismo en la Argentina para aquellos que están por debajo del nivel de la pobreza, porque es la única forma de poder sostenerlo, ¿no? Porque si no lo único que queda que es matarlos. Es así de simple, no que lo quiera otro. Entonces, la gente a veces está en contra del asistencialismo. ¿Por qué? Porque dice, yo no voy a andar pagando. Está bien, pero no es que vos pagues o no pagues. El tema es que los que tienen mucho dinero, los sectores de mucho dinero, también tienen que tener un control para pagar más que lo que paga la clase media. Entonces, acá hay una palabra fundamental que no ha cumplido en 3 años de gobierno, que es el control. Controlar, observar, analizar, ir a esos lugares donde decís, che, escucha, tenés semejante country, mira que no puede ser que pagues como fuera un lote de 2 mangos. Entonces, acá lo que no hubo en estos 3 años, lo que yo he visto es control. Y a su vez, ese control tiene que llevar a que la gente se dé cuenta que hay que asistir al que no tiene nada. Tenemos que asistir al que no tiene nada. Obviamente, ¿cómo que no? Ahora yo resulta que repaso las páginas y ahora pareciera ser que se van a liberar el sueldo de los altos funcionarios a quienes hay que darle un 20% de aumento. ¿Cómo es la mano? La política tiene que darnos a nosotros un ejemplo, y nosotros no hemos recibido todavía un ejemplo de la política, no hemos recibido un ejemplo de los diputados, de los senadores, de la gente que cobra mucho de la política para decir, che, mira, el ajuste lo está haciendo la gente. Bueno, nosotros durante 4, 5, 6 meses no vamos a cobrar, porque ya hemos cobrado bastante, entonces vamos a hacer un esfuerzo. Entonces voy a abrir la página, es decir, que los altos funcionarios van a cobrar un 20% más. Entonces no es serio. No es serio. Sí, bueno, y ni hablar sobre el tema de los magistrados que recién ahora van a empezar a pagar ganancias, ¿no? Pero ponele que la ganancia, primero hay que hablar de que pagar ganancias está mal. No tenemos que pagar ganancias lo que cobramos. ¿Cómo vamos a pagar ganancias lo que cobramos? Está mal eso. O sea, está mal cobrar impuestos a la ganancia. Después, bueno, si se están cobrando, bueno, los magistrados que paguen también. Pero la discusión principal es, está mal ese impuesto a las ganancias, que fue puesto por Cristina Fernández de Kirchner, recordemos. Bueno, el tema es el siguiente, estamos hablando de un impuesto directo, que es lo más fácil para recaudar de parte del Estado. Acá el tema, lo que hay que cambiar es el sistema tributario, hablo de los impuestos regresivos, me refiero al IVA puntualmente, ¿no? Obvio. Porque lo que se está pagando no hay discriminación de canasta. Si uno, por ejemplo, analiza los datos de la canasta básica total, y los datos de la canasta básica alimentaria arrojan cifras individuales, digamos, literalmente, no teniendo en cuenta también la tasa de desocupación. Fíjate, la pobreza pasó, aumentó 2.180.000 más pobres que tenemos respecto al 17, ¿no? Y ni hablar de la pobreza, 33% arriba tenemos, ¿no? La verdad, digamos que con estas cifras hace que justamente se replantee todo el sistema, ¿no? Lo que estás mencionando vos, Coco, está vinculado a todo lo que es la evasión. Seguro. La evasión impositiva, la fuga de capital, los paraísos fiscales, y gran parte, digamos, de connivencia del sector empresarial que ha lucrado con el Estado, ¿no? Es una connivencia recíproca, ¿no? Recién ahora todo lo que está saliendo a la luz con el tema de la corrupción,
hace que de alguna manera las propias empresas sean después las vinculadas a las licitaciones, ¿no? Después hablamos de las grandes inversiones que hay que hacer en el país y están siendo cuestionadas, ¿no? Están siendo cuestionadas, entonces ahí pende un hilo también hasta dónde ajusta el Poder Judicial y cómo morigera esto el Estado cuando son las propias empresas las que se presentan para ser beneficiadas del pliego de licitaciones. Totalmente. Gretel, te mando un gran beso y nos estamos escuchando, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Todo la bendición. Un beso grande. Ahí estaba Gretel Ledo haciendo un análisis político con datos también de lo que está sucediendo en el país este cierre de año 2018.